Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Reacciones. Hoy es lunes, estamos contentos de tenerles con nosotros. Vamos a seguir profundizando en nuestro estudio. Hoy nos encontramos en el episodio número 7, Instruyendo a los discípulos, primera parte. Y por supuesto no podría faltar la pregunta para esta ocasión. Y la pregunta para este episodio es la siguiente: ¿cuál es la lección más importante acerca del discipulado? Recuerda estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. En esta primera idea, queremos compartirte el sentido que Marcos le da a su evangelio. En la primera parte, él nos muestra a un Jesús que está interesado en revelar su identidad a través de enseñanzas y de milagros. Sin embargo, a partir de la segunda parte del evangelio, Jesús está más interesado en explicar acerca del costo que tiene el convertirse en uno de sus discípulos. Eventualmente, este camino conduce hacia la cruz. El haber sanado a 2 ciegos revela el énfasis que él quiere dar acerca de que la visión espiritual es muy importante para poder comprender el verdadero costo del discipulado. Los evangelios nos presentan la escena de personas que estaban ciegas, pero fueron sanadas en un solo acto. Cuando llegamos ahora a la idea número 2, en Marcos 8 del 22 al 30, observamos a Jesús que sana a un ciego en 2 acciones, en 2 actos, por así decirlo. Esto se le conoce como una parábola actuada, que nos presenta que el conocimiento de Dios, la percepción de Dios es gradual, así como también observamos que en esta historia se figura el crecimiento espiritual. La mayoría de nosotros tenemos que entender que cuando conocemos a Dios pasará un proceso de tiempo para que podamos llegar a entender y conocer más de cómo es Dios. Precisamente los discípulos fueron testigos de esta obra, dado que cuando anduvieron con Jesús no comprendían gran parte de su ministerio, pensando que Jesús derrocaría el imperio romano. Sin embargo, no era esa su misión. Cuando vemos a Jesús resucitado que se encuentra con sus discípulos, la percepción era otra. De esa manera observamos que puede ser gradual nuestro crecimiento espiritual. En Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38, vemos a Jesús explicándole a los discípulos el verdadero costo de seguirle. Y ese costo implica muchas veces sufrimiento, dolor, incluso la muerte, aunque eventualmente también el milagro de la resurrección. Jesús le quiere dejar bien en claro a sus oyentes, a sus discípulos, a sus estudiantes, que todo aquel que quiere salvar su vida de manera egoísta la va a perder. Pero aquellos que se entregan de todo corazón al evangelio y que sirven sinceramente con una pasión genuina, aun cuando sacrifiquen sus vidas por causa del evangelio, entonces recibirán la recompensa de la vida eterna. Continuando con la idea número 4, observamos que 3 de los discípulos de Jesús suben a un monte alto y contemplan una escena muy interesante y de mucha bendición. Ellos ven la transfiguración de Jesús y observan ahí a Moisés y Elías en una conversación con Jesús hablando acerca de los sucesos que habrían de venir. Un evento que fue espiritualmente de mucho crecimiento para ellos. Sin embargo, cuando ellos bajan de este monte alto, se encuentran con que el resto de los discípulos tenían un problema del cual no podrían salir. Había una persona que tenía a su hijo y que este hijo tenía un espíritu de mudez, dice la palabra del Señor. Sin embargo, ellos no pudieron expulsarlo. En el momento que Jesús llega, entonces comienza a actuar. Esto nos demuestra que en muchas ocasiones nosotros tenemos que recordar que el poder sanador de Jesús sin duda hace la diferencia en nuestras vidas. En Marcos 9, 30 al 41, Jesús predice su muerte y su resurrección. Sin embargo, los discípulos parecen haber ignorado
esta gran verdad, porque estaban más concentrados en definir quién era el más importante o quién era el más grande en el reino de Dios. A lo cual Jesús respondió que todo aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos, primero debe estar dispuesto a servir y a ser humilde de corazón. Esta enseñanza queda reforzada en el hecho de que Jesús dice que todo aquel que recibe a un niño en su sencillez está recibiendo a Dios. En la idea número 6 ahora de la guía de estudio encontramos una imagen interesante que Jesús enseña utilizando hipérboles. Él menciona que es mejor perder una parte del cuerpo que caer en pecado, no dando el realce a la mutilación, sino él da a entender la preocupación que tenía acerca del pecado que puede ser fatal en nuestras vidas. Él realza que el pecado puede causar la muerte y no es que él esté hablando de que las personas prefieran ser mutiladas, sino que cuando nosotros le damos la importancia, nos damos cuenta que la única forma de poder vencer al pecado es refugiándonos a través de Jesús. En ese contexto, nosotros tenemos que comprender que en nuestra vida también el pecado puede causarnos la separación eterna de nuestro Dios. Por ello, la necesidad de que nosotros confiemos en Dios como nuestro Salvador a través de Cristo Jesús. La humildad y el servicio son esenciales para alcanzar la verdadera grandeza. Todos aquellos que se desprenden de sí mismos para ayudar a salvar a otros están representando dignamente el carácter de Cristo. En esta idea número 7, resumimos entonces el concepto principal de la humildad y el servicio como características de aquellos que quieren ser verdaderamente discípulos de Cristo Jesús. La percepción espiritual acerca de Jesús tenemos que entender que requiere tiempo y paciencia. El verdadero costo de seguir a Jesús a veces implica desafíos, obstáculos, crisis, pero la recompensa es más grande que todo eso. Jesús, sin duda alguna, Él es el único que puede ayudarnos a superar nuestra incredulidad. Todos aquellos que quieren ser grandes en el sentido espiritual aprenden que es necesario primero servir a los demás y tener un espíritu humilde. El pecado es mortal. Nunca deberíamos ignorar sus consecuencias ni resultados que puede causar consecuencias eternas. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Reacciones. Sin duda que hemos aprendido mucho juntos y te invitamos para que sigamos reflexionando en la pregunta clave de esta noche. ¿Cuál es esa pregunta, Pastor Carlos? La pregunta para esta noche es: ¿cuál es la lección más importante acerca del discipulado? Te invitamos para que reacciones en la caja de comentarios, déjanos tu emoji, explícanos por qué lo eliges y comparte con todos tus amigos. Recuerda seguirnos todos los lunes a partir de las 7 de la noche en las plataformas de nuestra Asociación Norte de Chiapas a través de Instagram, Facebook y YouTube, donde se transmiten en vivo. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto ha sido Reacciones. Pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás. Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar. Los grupos pequeños